Buenos días a todas y a todos. Comenzamos la cuarta sesión que tiene por título El espacio del dato en el Sistema Nacional de Salud, la importancia de la normalización y el gobierno del dato. Como ya han podido ver, durante este foro nos hemos centrado no tan solo en la interoperabilidad, sino en cómo nos dotamos de las herramientas, de la forma y modelos que nos ha de permitir gobernar el dato para hacer un uso de este dato y transformarlo en un servicio que retorne, que vuelva al propio servicio de salud, ¿no? Y una de las herramientas que nos ha de permitir crear ese ecosistema es el espacio de datos, el denominado espacio de datos, ¿no? Y nosotros dispondremos de nuestro espacio de datos, que es el espacio de datos del Sistema Nacional de Salud. Y sin duda alguna, para poder que ese espacio de datos del Sistema Nacional de Salud funcione y para de una manera equitativa y con transparencia y de calidad, ha de estar normalizada. Y la mesa que tenemos aquí hoy nos irán dando varias puntualizaciones, varias reflexiones de cómo ir trabajando espacios de datos, diferentes visiones de cómo crear estos espacios de datos y también cómo estos espacios de datos los vamos normalizando. Empezamos con Marta Alonso Peña, coordinadora de estudio de la CORT de Cantabria, del Instituto de Investigación Marqués Valdecilla. Adelante. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a los organizadores de este foro por invitarme a compartir con vosotros lo que es un ejemplo, ¿no?, de uso secundario del dato que hemos desarrollado aquí en el Servicio Cántabro de Salud, y es el proyecto Cohorte Cantabria, del que soy coordinadora. Vale, para allá. Bueno, los estudios de cohortes, ¿no?, son estudios clínicos, observacionales, longitudinales y con una naturaleza puramente analítica. Los estudios de cohortes han tenido una contribución muy relevante a los estudios epidemiológicos y de salud, siendo uno de los principales antecedentes históricos la famosa cohorte Framingham, que comenzó en 1948 en la ciudad de Framingham, en Massachusetts. Una cohorte no deja de ser un grupo de personas que lo que vamos a hacer con ellos es seguir su evolución a lo largo del tiempo, observar qué eventos de salud van a ocurrir en la vida de esas personas y estudiar sus factores de estilo de vida, factores de diferente índole, analíticos, que nos van a permitir prevenir esas enfermedades. Ese es el resultado principal de los estudios de cohortes, la aparición de nuevo conocimiento que ayude a desarrollar estrategias de salud preventiva, generalmente. Una cohorte es un grupo de personas que comparten una serie de características. La cohorte Framingham compartían que eran ciudadanos de esta ciudad. Este tipo de estrategia por ubicación o por localidad se ha seguido también en otras cohortes famosas a nivel internacional. En este caso son cohortes nacionales como la del Biobanco de Reino Unido, el UK Biobank, la cohorte Constances francesa, que incluye 200.000 personas de este país, o la cohorte de Rotterdam. Aquí en Cantabria también el Instituto de Investigación Valdecilla tiene experiencia en el estudio de cohortes por enfermedad. Así tenemos la cohorte Camargo, que estudia metabolismo óseo y la aparición de osteoporosis, la cohorte Valdecilla, que está centrada en el estudio de la historia natural del Alzheimer, y el estudio de prevalencia de hepatitis C. ¿Por qué nos planteamos realizar un estudio de cohortes en Cantabria? Bueno, el estudio Cohorte Cantabria se ideó durante diciembre de 2020 y comenzó el reclutamiento en abril del 2021. En ese momento estábamos saliendo, o parecía que estábamos saliendo de la pandemia con la llegada de las vacunas de COVID. Esto supuso una ventaja de oportunidad que ustedes, como expertos, ¿no?, en datos, en sistemas de información de los servicios de salud, conocen bien. Hubo que hacer un gran esfuerzo en actualizar los datos de contacto, un gran esfuerzo para contactar con toda la población, tanto aquella que estaba inscrita dentro de los servicios de salud público como los que no.
y eso nos dio una ventaja en cuanto a los datos, ¿no? Y el poder contactar con la población de Cantabria. También Cantabria es una comunidad pequeña, uniprovincial, donde la movilidad, digamos, las personas que marchan de esta comunidad son relativamente pocas. Tenemos unas infraestructuras de investigación sólidas, como he comentado, con ya cierta experiencia en estudios de cohortes a nivel de enfermedad, y también un apoyo claro de las estructuras de gobierno, del Servicio Cántabro de Salud, de la Consejería de Sanidad, que apoyaron este proyecto y que además iban en la línea de los planes de recuperación que en ese momento se estaban poniendo en marcha, el plan de choque a nivel nacional y también los objetivos de los programas europeos. El objetivo de Cohorte Cantabria es generar una cohorte poblacional con un total de 50.000 personas que residan en Cantabria y que tengan entre 40 y 69 años de edad. ¿Para qué queremos construir esta cohorte? Es una cohorte multipropósito, no está destinada al estudio de una enfermedad en concreto, sino que lo que buscamos es tener información sobre los estilos de vida, la obesidad, el envejecimiento, la actividad física de nuestra población, para que dentro de esa gran cantidad de datos se puedan proponer estudios de investigación ya centrados en diferentes enfermedades. De esta forma, queremos contribuir a los estudios tanto nacionales como internacionales de distintas enfermedades y también posicionar a Cantabria como un referente de investigación biomédica mediante esta colaboración multidisciplinar y también multinacional. Como he dicho, es una cohorte multipropósito, multidisciplinar, prospectiva, que se inició en abril del 2021. Llevamos ya 2 años de reclutamiento. Nuestro objetivo es alcanzar un grupo de personas que comprenda 50.000 residentes de Cantabria, lo que supone un 20% de toda la población de Cantabria en ese rango de edad. Y los criterios de inclusión son simplemente el territorio, ¿no? Residir en Cantabria y ese rango de edad que hemos seleccionado. El reclutamiento para este estudio se puede realizar lo realizamos a través de 2 vías, mediante un muestreo aleatorio de la población a la que llamamos e invitamos a participar en este estudio, que realizamos con la colaboración del Servicio Cántabro de Salud, y un registro voluntario de toda aquella persona que conoce el proyecto y cumple estas características, puede presentarse voluntario para participar. Una vez que hemos reclutado estos participantes, las pruebas son muy sencillas. Se lleva a cabo un envío de información a través de email que contiene consentimiento informado, hoja de información al participante, necesario en cualquier tipo de estudio clínico, así como un cuestionario autocompletado online que realizan en su domicilio, y durante su cita en el Hospital Valdecilla, que es donde llevamos a cabo las pruebas, se revisa y aclara cualquier tipo de duda sobre el consentimiento informado, se hace una extracción de sangre, una medida de composición corporal y también a un grupo aleatorio de participantes se les ofrece la posibilidad de llevar una pulsera de actividad durante 21 días. El cuestionario se tarda en completar aproximadamente unos 50 minutos, es autocompletado y se realiza en el domicilio y nos proporciona información que estamos recogiendo a través de encuestas validadas, tanto de calidad de vida, como es el SF36, como de actividad física, adhesión a dieta mediterránea, adhesión a dieta baja en grasas, también aspectos relacionados con las quejas subjetivas de memoria, antecedentes familiares de enfermedad y también datos socioeconómicos que pueden ser relevantes en este contexto. Una parte importante, pero que voy a dejar al resto de la mesa, que son los expertos en este ámbito, es cómo nuestro proyecto se alimenta de las historias clínicas del Servicio Cántabro de Salud. Nuestro Servicio Cántabro de Salud, con apoyo de la Consejería, se encuentra dentro de la red federada EDEM de normalización de datos. Gracias a este esfuerzo que se realizó desde el Servicio de Salud, Cohorte Cantabria puede recoger los datos de historia clínica de forma ya estructurada y normalizada, de forma que también va a ser más fácil cumplir con ese objetivo de colaboración multinacional, porque nuestros datos ya van a estar normalizados, de ahí la importancia de esta mesa y de las colaboraciones que se han establecido. Integra datos tanto de atención primaria como de hospitalizada y es donde claramente se está llevando a cabo un uso secundario del dato.
Sin embargo, Cohorte Cantabria no solo tiene como uso secundario del dato las historias clínicas o los datos relativos a la seguridad social, sino que también estamos trabajando en integrar otras fuentes de datos de carácter gubernamental, como puede ser el catastro, que tiene información importante relativa a la vivienda y que sí que se conoce que es un índice socioeconómico importante para la determinación de factores relacionados con la salud. Entonces, otra parte importante del proyecto Cohorte Cantabria es esa integración de datos que ya están recogidos, que proceden de otras fuentes y que lo que tenemos que trabajar es esa interoperabilidad e incorporación de estos datos. Por otro lado, también, como he dicho, se hace una extracción de muestra de sangre, en total 5 tubos de sangre, 3 de ellos se envían a los laboratorios del hospital, donde se hace una analítica, un hemograma, unas serologías de hepatitis C, hepatitis B y VIH, y también un perfil bioquímico más o menos habitual. Con estas analíticas también nos está permitiendo ya detectar enfermedad oculta dentro de la población, como casos de hepatitis C, por ejemplo, no diagnosticados, que estamos detectando en algunas personas participantes del proyecto, y otros 2 tubos de sangre se almacenan en el Biobanco Valdecilla para ponerlos a disposición de los investigadores y hacer nuevos análisis. Nuestro objetivo, por supuesto, va a ser sobre todo utilizar estas muestras para el estudio de análisis ómicos, que nos van a permitir incorporar otra gran cantidad de fuentes de datos. Los centros de estudio son principalmente el Hospital Valdecilla, que es donde se llevan a cabo todas las pruebas, y el Instituto de Investigación Valdecilla, que es el promotor, gestor de este proyecto. Dentro del IDIVAL, del Instituto de Investigación Valdecilla, se encuentra también el Biobanco Valdecilla, que pertenece a la Red Nacional de Biobancos y que, bueno, no sé si habéis tenido oportunidad de dar un paseo por Santander, pero estamos literalmente enfrente del hospital, lo cual también es una ventaja y es importante desde el punto de vista de las muestras, porque nos permite mantener un control de calidad muy estricto y las muestras que estamos recogiendo y almacenando cumplen unos tiempos de procesado que es muy difícil conseguir en cohortes quizá de un ámbito territorial más grande. Desde el punto de vista ético y legal, por la parte de la ley de protección de datos estamos cumpliendo. El responsable legal del manejo de los datos es el IDIVAL. Las cesiones de datos a terceros siempre se las realizarán de forma pseudoanonimizada. Esto se informa correctamente a nuestros participantes a través del consentimiento informado y la hoja de información al participante, y como cesión pseudoanonimizada, toda cesión debe informarse, y para ello también mantenemos actualizada nuestra página web con todos los proyectos y las personas involucradas en esos proyectos que se van a llevar a cabo como de forma anidada en la Cohorte, y también se lleva a cabo una distribución trimestral de un boletín informativo para todos los participantes del proyecto. Además, en cumplimiento de la Ley de Investigación Biomédica, pues también todas las cesiones llevan asociado un proceso de evaluación tanto por el Comité de Ética de la Investigación de Cantabria como por los comités científicos externos del IDIVAL. En cuanto a la gobernanza y la dirección de este proyecto, existe un comité de dirección que en primer lugar evalúa pues, si esos proyectos de investigación que se van a anidar en la cohorte cumplen con los objetivos con los que se inició este proyecto. También hay un equipo asesor, digamos, que está formado sobre todo por personas de la Consejería de Sanidad y del Servicio Cántabro de Salud, que asesoran en los aspectos éticos y legales, en epidemiología y salud pública, por supuesto, en el tema de los sistemas de información en salud, y luego, digamos que estamos el grupo operativo, donde yo soy la coordinadora, pero trabajamos un equipo tanto de enfermería como de manejo de datos, personal de atención telefónica, administrativos, que son los que llevan a cabo el reclutamiento, y un comité operativo que también asesora o participa en todo este proceso y que pertenece fundamentalmente al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, como es el director gerente del hospital, la dirección de enfermería, todos los servicios administrativos y de gestión, etcétera. Llevamos 2 años con este proyecto y, bueno, unas pocas cifras que os puedo adelantar es que el éxito de reclutamiento
es tremendo. Digamos, en la muestra aleatoria actualmente, o sea, a día de esta semana, el 48% de las personas a las que contactamos por muestra aleatorio aceptan participar en el estudio. En conversaciones con el coordinador del UK Biobank nos comentaron que su éxito de participación fue del 5%. Así que creo que la población de Cantabria realmente está interesada también en que salga adelante este proyecto. Dentro del muestreo aleatorio, por supuesto, la gran mayoría de las personas que se apuntan, después de toda la información, acceden a participar en el estudio. Aquí tenemos representado un poco por municipios la participación. Participar implica desplazarse hasta Santander, hasta el Hospital Valdecilla, para hacer las pruebas y, por supuesto, el mayor porcentaje se concentra alrededor del Arco de la Bahía y en las zonas más cercanas de Santander, pero también estamos llevando a cabo mejoras para facilitar que las zonas rurales se vean representadas en este estudio. Este tipo de mapa le tenemos en nuestra página web y se va actualizando de forma semanal. Y también, además de esa gran cantidad de datos que estamos obteniendo de forma directa y de forma secundaria por el record linkage con los sistemas públicos, se ha generado ya una colección muy importante de muestras biológicas en el biobanco, con 25.195 muestras derivadas de sangre y también de tejido tumoral. El tejido se cede como excedente de diagnóstico en todas las personas que hayan tenido que hacerse algún tipo de biopsia. Esto se almacena en el servicio de anatomía patológica y lo que excede de la evaluación histológica se puede ceder también para investigación. Y mirando hacia el futuro, ¿cuáles son nuestros próximos retos o objetivos dentro de la cohorte? Pues llevamos más de 25.000 participantes. Nuestro reto es llegar a 50.000. Además, el año que viene iniciaremos el seguimiento. Tenemos un compromiso de hacer un seguimiento cada 3 años de todos los participantes de la cohorte. También buscamos partners interesados en el desarrollar estas técnicas ómicas sobre toda la colección de muestras que estamos recogiendo, ¿no? Las ómicas son caras ahora mismo y pues para esto es necesario buscar colaboradores. Y también buscamos colaboración en el ámbito de la estructura, gobernanza, almacenamiento de toda esta gran cantidad de datos que estamos generando y que esperamos generar más a futuro. Nada más por mi parte. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias, Marta. Muy interesante. A continuación, Zaira Benítez Díaz, responsable de la unidad de arquitectura de datos del Hospital de Vall-d'Hebron de Barcelona. Adelante, Zaira. Bueno, buenos días, muchas gracias por la presentación y muchas gracias al SEIS por invitarme a participar en el foro. En el día de hoy me gustaría compartir con vosotros el viaje que hemos tenido en el hospital desde la normalización a el espacio de datos. Vale, partíamos de una situación con un gran volumen de datos que nos es difícil de facilitar a nuestros profesionales, tanto para que puedan hacer estudios como para proyectos de acceso masivo del dato, con diferentes orígenes, en diferentes tecnologías, en el que conviven bases de datos de hace más de 15 años, un data warehouse del hospital en Oracle 10, a bases de datos no relacionales con MongoDB, de sistemas de información de tracking de pacientes desde que llegan desde urgencias hasta la unidad de ictus o en quirófanos. Con un gobierno del dato complicado porque estamos hablando de datos de salud y porque no tenemos acceso a todos los datos de nuestros sistemas de información primarios. Los que son del hospital sí, pero si son sistemas corporativos tenemos acceso a un data warehouse que tiene el dato cocinado o ficheros XML o TXT. Hace años lo que hacíamos para poder dar respuesta a los estudios era crear unas ETLs, crear una base de datos, volcar los datos y cuando acababa el proyecto destruíamos esa base de datos. Que a su vez, muchas de las veces, el que participaba en ese proyecto, en ese estudio, proporcionaba un software que luego tenía que crear otra base de datos que normalizaba de la nuestra a la suya. Hoy en día
tenemos todavía proyectos de este tipo que no han sido finalizados 2 años después. Entonces, ¿qué buscábamos? Agilidad. Por eso definimos unos requisitos que eran armonizar a un modelo de datos común con una normalización semántica y sintáctica, con reutilización de los datos para que no nos pasara lo que veníamos con la situación de partida que comentaba antes, un modelo extendido e interoperable, ya que participamos en muchas redes federadas, con una calidad de los datos totalmente imprescindible y necesaria para el éxito del proyecto y para el éxito de los estudios que trabajan con el modelo de datos común, e inclusión de herramientas para su explotación. Todo ello nos llevó a presentarnos a la convocatoria IDEN y escoger OMOP. Nos fue concedida, pero llegó el COVID. Nos hizo que paráramos el proyecto, se retrasó más de un año, luego lo licitamos, cada vez que pensábamos que disminuía la carga volvía otra ola y no podíamos dar mucha respuesta, pero al final lo hemos conseguido. Tenemos nuestra base de datos de OMOP instalada en el hospital. De las bases de datos que se podían desplegar, escogimos Postgres. Hemos conseguido mapear 9 tablas de estándares clínicos: paciente, exitus, visita, ocurrencias, observaciones, notas, que son datos no estructurados de informes clínicos de altas de urgencias y hospitalización y cursos clínicos, medicamentos y variables. Hemos hecho una extensión de datos Valdebrón, es decir, dentro de la base de datos de OMOP hemos hecho un esquema con datos que son propios, conceptos propios del hospital y que nuestra experiencia en proyectos anteriores nos indicaban que los necesitábamos para crear cortes de acceso masivo al dato. Entonces, este esquema está relacionado con el de OMOP y nos facilita el no tener que ir a buscar otra vez el dato al origen. Hacemos incrementales semanal y mensualmente dependiendo de cuándo tenemos disponible los datos en el origen y proveemos el subconjunto de datos aprobado por el Comité de Ética, pseudonimizado o anonimizado. Curioso, aquí hemos tenido que crear una técnica intermedia. ¿Por qué? Porque el ID de OMOP es un numérico. Y la guía de buenas prácticas de pseudonimización y anonimización de la Agencia Española de Protección del Dato nos dice que tenemos que utilizar un hash2, entonces un SHA-2. Entonces no podemos hacerlo directamente contra la ID de OMOP. Y quiero recalcar la potente comunidad que hay detrás del modelo de datos de OMOP, que nos ha ayudado con problemas que hemos tenido, por ejemplo, con la ejecución de Aquiles, que es una herramienta para mirar la calidad de la base de datos, y debido al gran volumen de datos que teníamos, se nos moría. Entonces, a través de los foros nos ayudaron a poder resolver este problema y también, que siguen trabajando activamente para añadir más conceptos como son los datos genómicos y de radiología. Hace poco que tenemos la base de datos disponible de OMOP dentro de nuestra organización. Y sí que es verdad que hemos mejorado en la calidad de datos y lo podemos visualizar mediante el dashboard de la herramienta Data Quality que provee OMOP. Hemos pasado con éxito un 99%, hemos ejecutado más de 2.600 validaciones y también hemos hecho una calidad propia nuestra para verificar la integridad entre los sistemas origen y destino en los incrementales, en la carga inicial y en los incrementales. Una cosa curiosa que no pasamos era que había diagnósticos asociados al sexo femenino que estaban asociados al sexo masculino. Cuando fuimos a hablar con los clínicos era una decisión que habían tomado y tenía su lógica, ¿no? Todo y que es una base de datos para el uso secundario de los datos, hemos podido responder a preguntas que nos han hecho asistenciales. Por ejemplo, el servicio de patología nos dijo: ¿podéis detectar de alguna manera aquellos pacientes con cirrosis hepática que no tienen visita en el servicio de patología? Y gracias a que teníamos cargado en la tabla de Note los informes de alta de urgencias de hospitalización, los cursos clínicos, pudimos buscar patrones en catalán, en castellano, con H, sin H, con C, con S, y que no tuvieran visita. Y detectamos
un numeroso número de pacientes. Por otro lado, hemos empezado ya a participar en proyectos internos nacionales e internacionales como el UPER. Esta semana se ha cerrado en Bruselas. Cuando vuelvan los investigadores me contarán los resultados. Y estamos trabajando en 6 proyectos concedidos que su base de datos es OMOP. También hemos respondido a respuestas como, por ejemplo, el doctor Barrabés y la doctora Sambola nos dijeron que les gustaría detectar todos aquellos pacientes con infarto de miocardio que hubieran tenido vasoespasmo. Ellos tenían un Excel en el que tenían 22 pacientes. Yo, atacando el CMBD contra diagnósticos del CIE-10, detecté 29, 7 más. Y con el Atlas, gracias a la normalización semántica de SNOMED, conseguimos detectar 194 pacientes, que actualmente los doctores se encuentran analizando este resultado. También vamos a buscarlo en el texto no estructurado. Una vez que ya teníamos en la base de datos de OMOP, necesitamos ser más ágiles y romper las barreras que tenemos para facilitar los datos. Para ello, desde hace un año se ha creado el Comité de Acceso al Dato, el ACADAT, dentro del hospital, que vela porque se hagan los procedimientos correctos para los proyectos de acceso masivo al dato y ayudar y dar soporte a los profesionales en convocatorias y en ejecución de estos proyectos. Mejorar en la disponibilidad de los datos, la calidad de los mismos, tener un catálogo de datos totalmente imprescindible, porque de esta manera vamos a interpretar todos lo que estamos visualizando. Hemos tenido problemas con ingresado e ingresat, con protección, disminución de los recursos y costes de forma eficiente. Hay, y lo entiendo perfectamente, una frustración porque cuando se presentan a convocatorias, gran parte del budget se queda en Haití y los tiempos en los que tenemos de ejecución con el personal que tenemos dentro de nuestra organización son muy altos. Tenemos que buscar maneras para agilizar estos proyectos, ya que somos un hospital innovador y muy activos en la parte de uso secundario de los datos en investigación. Una entrada única de las peticiones. Llegan las peticiones de proyectos por todos lados, no tienen un sitio claro. Le tenemos que dar a los profesionales una entrada única para poder pedir esos proyectos y sobre todo que no nos lleguen cuando ya están concedidos, porque podemos ayudar muchísimo a que sean un éxito si nos llegan antes. Gestión de los algoritmos de inteligencia artificial y machine learning desplegados, que no los tengamos dispersados dentro de nuestra organización en servidores y que nos cueste el control. Esto cada vez está más en auge y nos encontraremos con estas situaciones. Dar respuesta a los diferentes perfiles de la organización. Cada día más hay científicos de datos que se contratan y, sobre todo, que me ha llamado la atención y ya hemos empezado a captar en la subdirección TIC, son asistenciales que se están especializando en ser científicos de datos y quieren construir y entrenar sus propios algoritmos. A ver qué tal sale. Y dar soporte a múltiples casos de uso, desde una extracción de datos para que hagan analítica, con seguridad, proporcionarlos, como el acceso masivo a datos. Para ello nace la plataforma Valdebrot de ISIDades, una única plataforma que nos permite integrar cualquier origen de datos independiente de su infraestructura de manera eficiente, sin replicar el dato, con gobierno, protección, privacidad y calidad del dato, incorporado y preparada para ser consumida por cualquier herramienta o stakeholder con seguridad. Esta plataforma se ha licitado a finales del año pasado y estamos en la fase de requerimientos y diseño de la solución y pertenece al Plan de Ruta de Transformación Digital del Valdebrón 2021-2025. La plataforma lo que intenta es acelerar todas las brechas que ahora mismo tenemos con nuestros profesionales y ser muchísimos más ágiles en los casos de uso que ya tenemos. Disponibilidad del dato, independiente de dónde está su infraestructura o qué tipo de base de datos sea, que podamos acceder sin tener que mover el dato. Por ejemplo, una de las cosas de caso de uso es con la base de datos de OMOP, en la que podemos crear subconjuntos virtualizados por usuario que solo acceda al subconjunto aprobado por el Comité de Ética.
un catálogo de datos. Además, la plataforma que ha ganado ya tiene la terminología en OMOP, así que un trabajo menos en este caso para esta base de datos. Con privacidad y seguridad, que el subconjunto de datos que estamos facilitando le podamos aplicar el enmascaramiento dependiendo del usuario y del tipo de perfil. Al investigador principal, si el comité de ética ha aprobado que le podemos dar los números de historia clínica, se los damos, pero al que desarrolla, que lo vea anonimizado. Una calidad de los datos que sea mucho más automática de la que tenemos ahora, sobre todo para ser proactivos en las plataformas intermedias en las que nos facilitan los datos. Uno de los ejemplos podría ser que nosotros sabemos que si en el día de ayer entraron menos de 400 pacientes por el Hospital General en urgencias, es que está mal sincronizada. Toda esta lógica poderla aplicar. Y consumo de los datos. Una plataforma unificada en la que los profesionales puedan acceder en una única plataforma desde la petición del dato, consultar su estado y poder al final explotar la información de una forma segura y con herramientas que les ayuden a la explotación. Por otro lado, el poder consultar vía conector de base de datos con un único lenguaje, independientemente de las bases de datos que hay detrás, sobre todo porque nuestros analistas de datos solamente conocen el SQL, no son tecnólogos, no pertenecen a la rama tecnológica, y también vía Web API. Y por último, que tenga las librerías y las herramientas para todo el ciclo de vida de los algoritmos de Machine Learning. Esto es una plataforma que integra todo el ciclo de vida y el ciclo de vida analítico y el gobierno del dato. Es nuestro reto para este año y espero dentro de un año explicaros qué tal nos ha ido. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias, Zaira. A continuación, José Ramón Barrera Pernás, director de negocio de Vaya Software. Adelante. Gracias, Carlos. En primer lugar, agradecer a las 6 por la invitación y a Santander y Cantabria, que siempre nos acoge tan bien desde hace tantos años. También agradecer a las colegas de la presentación que han explicado parte de los conceptos que tenía previsto y que lo van a encuadrar la presentación, pues yo creo que va a hacerla mucho más fácil. El reto al que se enfrenta el Sistema Nacional de Salud a la hora de ponerse de acuerdo para crear un espacio único del dato es un reto importante. Se trata de poner de acuerdo a al menos 17 comunidades autónomas, quizás alguna organización más, en compartir y poder acceder a uno de sus valores más preciados, que es el dato. Sin embargo, se trata de un problema que ya otras organizaciones a nivel internacional y en un mayor número que 17 organismos ya se han enfrentado. Mis anteriores colegas han puesto de relieve y en anteriores ponencias la necesidad de contar con datos de calidad a la hora de desarrollar modelos, de hacer estudios. Cuando un investigador, una organización sanitaria o la industria desea desarrollar un modelo predictivo, un algoritmo, como hemos visto en el COVID, por ejemplo, necesita una gran cantidad de datos. Y en ocasiones los datos que tenemos en casa no son suficientes. Quizás para hacer un estudio de una enfermedad rara en una población que pueda cubrir el Valdebrón o que puede incluso cubrir una comunidad autónoma entera como Cantabria, no sea suficiente. Y ese caso pues tenga una incidencia, o esa enfermedad tenga una incidencia muy pequeña que no valga para estudiar. Se hace necesario, por lo tanto, compartir cantidades ingentes de datos. Y nos encontramos que cada uno en su casa, a lo largo del tiempo, ha desarrollado modelos de datos y tiene guardados los datos pues como a buenamente pudo. Por eso, cuando alguna de estas organizaciones desarrolla un modelo de datos, lo hace con lo que tiene en casa y desarrolla, pues yo estoy en España con un enchufe europeo, pero si me quiero ir al Reino Unido, quiero llevar mi algoritmo, lo quiero desplegar,
no conecta. Se hace, por lo tanto, evidente el problema al que se enfrenta el Sistema Nacional de Salud o cualquiera de estas organizaciones y actores cuando quiere desarrollar un método que utilice datos de calidad. Sin embargo, tenemos una buena noticia, y es que la solución pasa al menos por dos necesarias, no sé si suficientes, dos cuestiones que en este foro se han venido discutiendo durante muchísimos años, que es la normalización del dato basada en estándares sintácticos y semánticos y la gobernanza, y añadiría un otro componente que es el liderazgo. De esa manera se pueden poner de acuerdo las organizaciones con gobernanza y estándares a la hora de organizar y armonizar los datos de una determinada manera para que entre todos se pueda acceder. Y el ejemplo del que os quiero hablar y del que me gustaría que el Sistema Nacional de Salud pudiera aprender o pudiera fijarse es el estándar OMOP que mis compañeras anteriormente han hablado y de la iniciativa europea EDEN que lo ha impulsado en los últimos 3 años. OMOP es una solución, no la única, no perfecta, no la más completa, pero sí una muy buena solución para resolver el problema del acceso masivo a datos clínicos entre organizaciones. Se trata de un modelo que define, por un lado, el formato, las casillas en una base de datos relacional, tan simple como eso. Nos comentaba antes Zaida que creo que han utilizado 9 tablas. Se puede extender hasta 30 si se tienen en cuenta otras variables, pero ellos han empezado por utilizar 9 tablas y que además define en qué vocabulario semántico se deben colocar los conceptos en dichas tablas. Los diagnósticos, por ejemplo, en SNOMED, las pruebas de laboratorio en LOINC. Se trata de un modelo común de datos que además reutiliza y se apoya en hombros de gigantes, como también decía Fernando antes en la anterior presentación. Se apoya en el uso de SNOMED, de LOINC, de RxNorm y muchos otros, de CIE, etc. Y además tiene el cuidado de relacionarse con las otras iniciativas que hay al alrededor. Ha establecido vínculos con FHIR para establecer la bidireccionalidad de los datos. Ha establecido relaciones con ICON, el estándar de medición de resultados en salud que incluye PROMS y PREMS que hemos escuchado en anteriores sesiones, e incluso a nivel europeo está estableciendo colaboraciones con la iniciativa Gaia X que tanto impulso tiene. Un poquito más de las características de OMOP, que algo Zaida ya ha comentado. Se trata de un modelo de datos centrado en el paciente que garantiza la privacidad por diseño. No hay una casilla, no hay una fila ni una columna para el nombre, para la dirección de los pacientes, simplemente un ID. Y en ese ID la organización puede jugar a una anonimación reversible, pseudoanonimización o irreversible. Es un modelo de datos neutral. Ellos lo han implementado en Postgres, otras organizaciones en SQL, en Oracle, en lo que se quiera, y además es global. Está definido por una organización a nivel mundial, compuesta por organizaciones de los 5 continentes, que a título personal participan más de 2.300 personas, 74 organizaciones, y que ha desarrollado al menos hasta 10 herramientas para apoyar y fomentar el uso, una de las cuales han sido mencionadas por mis compañeras anteriormente. Esta organización se llama Odyssey y en todo esto Europa se ha fijado antes de la pandemia. El proyecto EDEN, impulsado por una iniciativa europea financiada con 30 millones de euros, constaba con, buscaba el objetivo de montar una red federada a nivel europeo, federada, muy interesante para la situación autonómica
española. Federada significa que los datos que aporta cada organización que se une a la red EDEN no salen de su casa, no se copian a una red en Bruselas o en Maastricht, sino que cada uno los tiene en su casa y la gobernanza de esos datos a nivel local y la privacidad sigue siendo regida por leyes locales. Que a lo largo de esta red, este proyecto europeo ha sido organizado ha convocado 7 calls en las que han participado 187 y han sido aceptadas 187 organizaciones de salud en toda Europa. España ha tenido una participación masiva y el interés de España está siendo de ejemplo en toda Europa, con 27 organizaciones. Es el líder de aportación de datos. Y en las cuales 64 empresas colaboramos para acompañar a las organizaciones en la armonización de los datos, en consultoría y en la certificación de que esa transformación de los datos desde el origen hasta el modelo MOB se ha realizado con éxito. Y un indicador, además del número de participantes, de organizaciones participantes, es que inicialmente se establecían un objetivo de llegar a los 400 millones de registros en esta red federada y ese objetivo ha sido más que duplicado. El interés de estas organizaciones ha conseguido aportar 830 millones de registros a una red federada. De manera que cuando un investigador, por ejemplo, de Cantabria quiera hacer una búsqueda de una enfermedad rara y en el ámbito cántabro le puedan aparecer 2 o 3 resultados, el hecho de poder extender esa consulta a nivel europeo en esa cantidad de registros puede que aparezca un número de pacientes significativo como para poder realizar una publicación e iniciar una investigación colaborativa que fomente el avance científico. En España, ¿cuál es la situación? Muy positiva. Están todas esas organizaciones, 27, muchas de las cuales me alegro que estén aquí, como Valdebrón, Rioja Salud, el IACS, Servicio Cántabro, la Agencia Española del Medicamento, con las que hemos venido colaborando en estos años, Navarra también, Javier Durumbay, y participamos 6 empresas españolas acompañando a todas estas organizaciones en la búsqueda de este objetivo común. Simplemente esta diapositiva la voy a comentar, creo que Carlos, que nos hemos pisado, simplemente como poner como ejemplo de modelo de gobernanza. La gobernanza se establece desde el momento de la convocatoria, cuando las convocatorias están dirigidas hasta un objetivo concreto de interés, de área de interés, a la hora de obtener los datos, a la hora de aprobar los datos, a la hora de medir la calidad y de lo que nos exigen a las empresas para certificar una base de datos OMOP. Pero lo que está permitiendo, no lo que va a permitir, lo que está permitiendo, el modelo que se está permitiendo ahora para conseguir una publicación por parte de los científicos es que desde el momento en el que se consigue la idea, tener un lugar donde validar que existen los datos, y uno entra en el portal EDEN, puede localizar dónde están los datos. Tengo 2 pacientes en Cantabria, tengo 100 pacientes en un hospital de Holanda y otros 40, por ejemplo, en el Valdebrón, y poder establecer un equipo de trabajo, firmar un protocolo para el acceso fino, al detalle fino de los datos, iniciar el estudio apoyado con herramientas, Atlas, Aquiles, todo ese conjunto de herramientas que provee la comunidad, ejecutar el estudio para finalmente llegar a la publicación de un estudio científico, los cuales también son accesibles, por cierto, a través del portal EDEN y ahora mismo muestra. En definitiva, se ha montado una red de 187 actores diferentes que comparten un modelo único de datos en un vocabulario único, normalización, y tienen unas reglas definidas, gobernanza, para ponerse de acuerdo. Creo que es una muy buena espejo al que mirarse a la hora de montar cualquier espacio de datos. Las ventajas que una red de este tipo creemos que puede ofrecer a nivel autonómico es un impulso a la investigación científica. Cualquier investigación científica, automáticamente el alcance de los datos a los que se tienen acceso se multiplica hasta los 830 millones de registros.
los algoritmos, ese algoritmo de descubrimiento que se puede una startup que sale de un instituto de investigación montar, automáticamente tiene un conector que es directamente enchufable en cualquier otra organización mundial que utilice OMOP. Y a nivel estatal, pues ofrece esta red federada ventajas en cuanto a su flexibilidad y compatibilidad a la hora de ponerse en marcha y una reducción de la complejidad, manténlo simple, una reducción de la complejidad a la hora de poder compartir los datos porque nos apoyamos en algo que ya está hecho, no reinventamos la rueda. Y finalmente, pues mejoraría sin lugar a dudas la respuesta del Sistema Nacional de Salud ante cualquier otra eventualidad como la que sufrimos. ¿Y cómo se montaría y cómo encajaría esto a nivel en un espacio autonómico de datos? Más o menos todas las comunidades autónomas en diferente grado de madurez cuentan con un data lake. La propuesta de Bahía en diferentes tecnologías es la misma, desde la ingesta es típica, ingesta de datos, ya sea en real time, datos genómicos, ETLs o en tiempo real o online con una capa Fire, ingerir eso dentro de las capas de staging, de almacenamiento, procesarlas y construir diferentes data marts. Uno de los cuales puede ser una salida OMOP y simplemente se trata de un conector a tu data lake autonómico. Y bueno, en definitiva, para terminar, todos estos servicios que desde Bahía podemos proveer y consultoría y tecnologías las podréis encontrar dentro de la línea de comercialización de Bahía de Hell Space Data, que comprenden las actividades desde el Data Connect, la interoperabilidad, el Fire, el HL7 tradicional, normalización, data ROM de normalización, construcción de data lakes, apoyo a institutos de investigación a la hora de ejecución de estudios científicos, incluyendo técnicas y tecnologías de High Performance Computing, hasta el ya mencionado OMOP. En definitiva, muchas gracias por su atención y cualquier pregunta, será encantado. Muchísimas gracias, Ramón. Muchas gracias a las ponentes y al ponente por la presentación que nos habéis hecho y por las reflexiones que, sin duda alguna, ahora tendremos oportunidad de compartir y también hacer preguntas sobre la importancia de la normalización en el espacio de datos. Hay varios temas. Por un lado, ha aparecido la necesidad de poder abordar la estructuración de los datos con OMOP, eso ya ha salido en las tres. La creación de cortes y la estrategia de creación de cortes a nivel de un servicio de salud y a nivel de una región como Cantabria, y después como un hospital que no es menor, que es el hospital más grande con mayor actividad de Cataluña, pues se va orientando a una estrategia del dato y cómo se gobierna el dato para que continúe siendo un hospital de referencia y por tanto hacer la investigación. Han salido temas de calidad, han salido temas de normalización, seguridad, formalización de los datos en esta mesa. A mí me gustaría, sobre un tema de la calidad, con Zaid he tenido la suerte de poder trabajar conjuntamente y sé que ella, una de las ventajas que tiene de sus características es que lo explica todo con claridad, lo bueno y lo malo. Y eso cuando he trabajado con ella me ha ido muy bien. Me gustaría, hay un tema no menor que es la calidad del dato, la calidad de la información, aparte de normalizarlo, que después ya ha aparecido, pero es la calidad del dato. Y cuando hablamos de la calidad de datos en sanidad no es menor, porque está sujeto a interpretaciones, es sujeto también a cómo los profesionales registran, informan y cómo también después procesan lo que están informando. Sabemos que aquí en la 6 tenemos también una línea de trabajo para la calidad del dato y es una de las obsesiones que tenemos también en la 6 como tal, de ir abordando y crear este ecosistema de que la importancia de abordar la calidad del dato. Antes has explicado una pequeña anécdota del sexo, ¿vale? Sí. Que no es menor y que me gustaría que compartieses con
con el resto de participantes del foro. Por supuesto. Gracias, Carlos. En una de las validaciones que conseguimos a través de OMOP nos indicaba que había diagnósticos de infertilidad femenina asociado a pacientes del sexo masculino. Y esta no la pasamos. Fuimos a hablar con el servicio y lo que nos explican es que su procedimiento es cuando una mujer tiene problemas de fertilidad y se le hacen pruebas, también se las hacen a su pareja, en el caso del sexo masculino. Y claro, él no tiene ningún diagnóstico, pero tienes que crearle un episodio para hacerle las pruebas. Entonces se le pone en el episodio de su pareja. Y por eso es el diagnóstico femenino. Sí, sí. No. Exacto. Como dice Mercedes, cosas de estas así tenemos en el sistema y eso es lo que hace la complejidad del sistema y eso es lo que hace que la estrategia para abordar espacios de datos en salud es totalmente diferente cuando abordamos espacios de datos en turismo, automatización o cualquier otro negocio, ¿vale? También me gustaría compartir con vosotros algo que ha salido en las tres, que es OMOP, ¿vale? O sea, el anterior foro de interoperabilidad, justamente hablábamos sobre el espacio de datos, pusimos una mesa específica de OMOP, ¿vale? Y creando este chup-chup, que tenemos que ir normalizando la información y los datos para el uso secundario. El principio de MOP es muy básico y se basa, una de las subcaracterísticas, lo ha explicado muy bien José Ramón, es la simplicidad. Y todo lo que es simple tiene éxito. Y carencias también, aquí es donde vamos. Pero se basa en algo muy principio que es que los sistemas tienen sus modelos de datos y cada sistema de información pues tiene el modelo de datos en base a lo que necesita para que dé respuesta a lo que está hecho, a las organizaciones y a sus características de esas organizaciones. Y sobre eso interoperamos. Muy bien, y para interoperar se ha demostrado que no es necesario que todos tengamos el mismo modelo de datos para poder interoperar, ¿vale? Pero llegó el día en que tenemos que hacer un uso secundario de los datos y que tenemos que, si llega el salto de la inteligencia artificial, y entonces sí que necesitamos algo sobre el cual tener un modelo en el cual nos permita compartir esos datos y poder trabajar con cores de datos que ya no están en el origen del centro, sino que tienen su valor cuando trabajan en red. Y cuando no son tan solo es un hospital, ni un servicio de salud, ni un país, sino es un continente, incluso todo el mundo. Eso es cuando nace un OMOP. Cada uno monta en vuestro caso lo que queráis, pero por encima tenemos un modelo de referencia muy sencillito, que además nace del ámbito de la farmacia, en Estados Unidos, para hacer investigaciones y demás. Entonces yo quería conocer un poco vuestra opinión sobre si OMOP, nivel de madurez. Un nivel de madurez que en los últimos años ha dado un salto de algo que teníamos, que muy pocos utilizaban y la investigación en farmacia y venían principalmente de Estados Unidos, ahora a que prácticamente está encima de la mesa de todos los espacios de datos, todos los proyectos de uso secundario es OMOP. Pero ese salto tan rápido y además apoyado por la industria también. Yo he tenido la suerte de participar en algunos task force financiados por las grandes que están apostando porque OMOP dé el salto y se convierte en ese modelo de referencia por uso secundario. Yo quería haceros una pregunta sobre si veis cuál es el nivel de madurez de OMOP para que pueda ser adoptado como el modelo de referencia para el uso secundario de los datos y por tanto la investigación. No sé qué os parece. Sí. Yo en mi caso todavía no tengo ningún proyecto finalizado de red federada. Entonces dejo la pregunta a mis compañeros porque para nosotros todavía el nivel de madurez no es lo suficientemente alto hasta que no tengamos nuestra propia experiencia. Considero que sí.
Sí, sí. Bueno, desde mi punto de vista, el nivel de madurez es bastante elevado para el propósito que tiene. No sirve para resolver cosas para las que no está pensadas. Por ejemplo, en el estándar de facto no contiene acceso a la imagen médica. Si quieres hacer una investigación relacionada con imagen médica, tienes que extenderlo. De una manera muy sencilla, tiene mecanismos para extensión y tiene la gobernanza para extender el estándar. Pero para lo que está pensado y para, sobre todo, imaginándolo para un escenario a nivel nacional del SNS, sirve como modelo simple e inicial para ponerse de acuerdo sobre algo que ya está hecho. No empezar las 17 comunidades autónomas a empezar a pensar qué datos vamos a poner de cada uno de nuestros respectivos modelos. Hay un modelo de referencia inicial, incompleto, que puede cubrir el 75%, pero que puede servir como caso de uso para compartir los datos, iniciar la federación de datos, los accesos y toda la otra parte de tecnología, que después se puede ir ampliando con otros modelos. Así como un data lake autonómico únicamente no se basa en un modelo como SOMOP, sino que es una salida más, pues de la misma manera, pero empezando por este modelo, se pudiera utilizar para este uso secundario. Nosotros bueno, yo no soy experta en OMOP, ni mucho menos, pero en la experiencia a nivel de investigación con el proyecto Cohorte Cantabria, que ahora estamos, pues todavía seguimos con el reclutamiento, pero ya estamos iniciando conversaciones, colaboraciones con distintos partners a nivel nacional e internacional, tanto investigadores como empresas que están interesadas en trabajar con los datos y las muestras que ya tenemos recogido en nuestra cohorte. Sí que para nosotros es muy relevante el contar con esta estructura del dato. Digamos, desde el punto de vista de montar consorcios europeos a nivel de investigación, es muy importante poder contar con esta normalización. Os hace más atractivos. Exacto. Muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta. La sala. Sí, Mercedes. Gracias. Para lograr cubrir la cohorte y que el medio rural quede suficientemente representado, ¿nos habéis planteado involucrar a la atención primaria en un estudio que además es tan primarista como el que estáis haciendo desde un superhospital, de manera que además la recogida periférica de muestras os pueda llevar las muestras para el biobanco de los pacientes o lo habéis descartado por algo? Se ha contado con la colaboración de atención primaria, sí que se hicieron reuniones informativas con todos los coordinadores de todos los centros de salud de la región, sobre todo al principio del proyecto, a la hora de lanzarlo, pero a la hora de la recogida de muestras no lo hacemos, lo hemos pensado mucho, pero no lo hacemos porque perdemos calidad de muestra. Esto que decía, que es muy importante el tener el biobanco justo enfrente del hospital. O sea, esos tiempos de procesado de las muestras, luego de cara a aplicar metabolómica, que no sabes muy bien cómo... Claro, estás en investigación, no sabes muy bien cómo puede afectar y te puede artefactuar el resultado. Entonces es muy probable que si recogiéramos muestras de periferia y nos las enviaran y el procesado fuera diferente, encontraríamos diferencias en esas muestras, que no se van a deber a la enfermedad ni a nada típico de la población, sino que se va a deber solamente al proceso de obtención de la muestra. Entonces, por eso que también hemos comentado mucho con el banco de sangre, que ellos sí que recogen y tal, la posibilidad de hacerlo, y lo hemos descartado por eso, porque, claro, las muestras van a ser diferentes. Ahora. Había un tema en las dos y el ponente habéis explicado, ha aparecido el tema de la gobernanza, ¿no? El gobierno y el gobierno, ¿vale? Y cómo se gobierna la CORT, cómo se gobierna un espacio como el que está montando el Valle Bron, cómo se gobierna para poder presentar los proyectos y demás. Yo siempre explico cuando hablamos del espacio de datos, para mí el espacio de datos del Sistema Nacional de Salud hay que diferenciar varias cosas. Por un lado, yo creo que el Sistema Nacional de Salud tenemos y estamos haciendo los pasos para crear un espacio de datos, tenemos los órganos y en el cual estamos desarrollando casos de uso y definiendo casos de uso para desplegar un espacio de datos del Sistema Nacional de Salud.
Este espacio de datos del Sistema Nacional de Salud tendrá su continuidad con el reglamento del European Health Data Space. Y otra cosa diferente es el mecanismo sobre el cual estamos financiándolo. Son dos cosas diferentes. Una cosa es el espacio de datos del Sistema Nacional de Salud, en el cual estamos creando los órganos, los servicios de salud, tenemos representación y estamos trabajando en el modelo de gobierno y trabajo, y después otra cosa diferente es que ese se financia a través de unos fondos que están gestionados por una secretaría que no tiene nada que ver con salud. ¿Vale? O sea, el mecanismo en el cual nos financiamos es diferente de la finalidad, que es la creación de un espacio de datos que tendrá su continuidad en el marco y que tendremos del European Health Data Space y concretamente el nuevo reglamento del uso secundario. Si vamos viendo esos borradores y en el que está este European Health Data Space y tanto la filosofía que lleva, apunta mucho también en que tenemos que crear estos espacios de datos para desarrollar una economía del dato, ¿vale? Y hacer partícipe a la privada, y establecer modelos de colaboración público-privada, ¿vale? Y crear espacios para que este dato sirva para la investigación, como hemos visto aquí en esta mesa, sirva para la investigación y para desarrollar la investigación, pero que también sirva para desarrollar una economía y un ecosistema para el desarrollo de soluciones TIC también, sobre todo cuando pensamos en que tenemos que ser capaces en Europa de dar un salto adelante en el uso de la inteligencia artificial, el desarrollo de la inteligencia artificial. Y eso no podremos hacer si no tenemos espacios de datos que sean fáciles accesibles por la industria, fáciles y accesibles por los investigadores, ¿no? Y en ese sentido os quería preguntar vuestra visión como eso, cómo en los diferentes modelos que estáis y que habéis desarrollado y que estáis implementando, cómo podemos ir dando paso o cómo podemos ir abriendo las puertas para una colaboración público-privada, ¿vale? Y cómo la industria, con el título este de industria, y sin llegar a que salgamos, yo que vengo de Cataluña y hemos pasado por eso, que vamos a vender los datos. Sin llegar a vender los datos, de salud, cómo podemos ir trabajando por esa colaboración público-privada, que sin duda alguna será necesaria, ¿eh? No sé qué os parece. Pues me parece clave, ¿no? Por una parte, ponerse de acuerdo. Bueno, la industria farmacéutica para la hora de obtener los datos está muy interesada y ella utiliza OMOP y utiliza otro estándar, otra base de datos mucho más completa a nivel de dato clínico, que es FHIR, pero aquí en Bahía estamos participando en una iniciativa de este estilo del Servicio Gallego de Salud, que es el proyecto Innova Trial, y si hubiera algún representante del Sergas por aquí, pues quizás lo pueda comentar con más detenimiento, pero lo que trata de ordenar a nivel autonómico con qué plataforma disponibilizar todos esos datos y organizar todos esos ensayos clínicos que ahora mismo, hasta donde yo tengo constancia, no se llevan a nivel autonómico, sino más bien a nivel incluso ya no tanto de hospital, incluso a nivel de jefe de servicio o demás. Yo con respecto a este punto, tal y como bien has dicho, Cataluña pasó por el BIS Plus. Entonces nosotros somos un hospital 100% público que pertenecemos al ICS y al CatSalut, por tanto seguiremos las directrices que nos marcan, no me voy a mojar, pero creo que tenemos que estar alineados con la estrategia que nos marquen las entidades a las cuales pertenecemos. Gracias. Tenemos una pregunta, Jesús Galván, que está por aquí. Ah, mira, pues vale. Se puede hacer en voz alta, así, no menor, con la reflexión de Jesús. Muy interesante. Bueno, esa pregunta tiene una doble intención. Es una pregunta casi retórica, que es difícil de responder, que puedes leer, porque me ha costado lo mío hacerla en ese formato tan reducido, y la otra, hacer publicidad del canal que queremos abrir en los foros de las 6 para coleccionar preguntas. Como muchas veces el fenómeno que se produce es que hay poca oportunidad para hablar, nos interesan las preguntas de la audiencia, para eso abrimos un canal en paralelo.
La pregunta que he formulado en concreto relacionado con el tema es: ¿el llamado uso secundario de los datos puede dedicarse para modificar criterios de buenas prácticas? ¿Quién asume las consecuencias? O dicho de otro modo, parece que cuando hablamos de uso secundario hablamos de algo graciable o que no es necesario. Sin embargo, estas evaluaciones cambian lo nuclear, que es la estructura del conocimiento. Entonces, en la medida en la que se orientan a cambiar la estructura del conocimiento, ¿quién asume las responsabilidades de esos cambios? Cuando estamos haciendo algoritmos que ayudan a la toma de decisiones basados en esa evidencia detectada en el uso secundario, estamos hablando de generar ciencia a un ritmo completamente distinto. Entonces, hay que documentar en cada momento cómo se llega o se propone ese cambio de criterio. Yo creo que abre un mundo fascinante. Si tenéis respuestas, encantados, porque me parece que hay mucho para responder. Pero insisto, la otra doble intención es que todos los asistentes utilicen ese canal abierto que abriremos en más foros para coleccionar preguntas, porque acordaros que avanzamos más por preguntas inteligentes que por respuestas. Las preguntas se convierten en retos, así es que os animo a que en todos los foros en los que haya ese canal vayáis formulando las preguntas que se os ocurran. Bueno, sin duda alguna, la reflexión de Jesús es muy oportuna. O sea, nos encontramos ante un reto de que durante muchísimos años hemos estado centrados en el uso primario, en registrar el uso primario. Hace unos años que hemos empezado a crear estructuras para el uso secundario, principalmente la investigación. Y hace pocos años más hemos visto la investigación, sin duda alguna, de alguna manera, eso devuelve al uso primario porque impacta en cómo se presta la atención. Y hace unos pocos años, porque somos pocos, hemos descubierto que, que la inteligencia artificial puede transformar esos datos en servicios que impactarán sobre el uso. O sea, que el círculo es que sobre esos datos de uso primario, que en torno del uso secundario, el cual genera un activo que tendrá un impacto sobre el sistema de salud. Entonces, cuando tiene ese impacto sobre el sistema de salud, ¿quién asume esa responsabilidad de ese impacto? No es menor la respuesta y para eso tenemos foros. Aún así, también es cierto que en la Unión Europea vamos al ritmo que vamos, Europa, sobre todo cuando hablamos de inteligencia artificial y del uso y la normalización y la aplicación, vamos al ritmo que vamos, pero creo que nos está apuntando ya hacia dónde tenemos que ir, ¿eh? O sea, el software as a medical device, estoy diciendo hacer las cosas con calidad y en entornos controlados, y por lo tanto ir hacia allá. Y el software as a medical device dice usted es lo mismo que un profesional cuando ve una imagen de una eco está seguro de que lo que está viendo lo genera el dispositivo y tiene la misma seguridad. Tenemos que transmitir la misma seguridad cuando un modelo, un algoritmo le dé una respuesta al profesional, ¿vale? Y si el profesional se siente seguro porque es un dispositivo médico, el profesional se ha de sentir seguro porque el modelo o el algoritmo es un dispositivo médico y se comporta igual que un dispositivo médico con los mismos niveles de calidad. Hacia allá estamos yendo. Si vamos hacia eso, sin duda alguna, mesas como esta de los espacios de datos y la importancia de la normalización y la calidad del dato nos hará que sea más fácil que ese modelo se comporte como un dispositivo médico. Esa es la reflexión en voz alta, no sé cómo lo veis. Si en un estudio retrospectivo de los datos le sugiere al investigador cambiar un paso del proceso clínico, pues eso será publicado, será un ensayo de ese nuevo proceso, se generará nueva evidencia científica, que de la misma manera que cuando aparece un medicamento, pues se cambia un proceso de una determinada manera. En un programa de screening poblacional, pues si se introduce un plazo o se incrementa la edad poblacional, pues de la misma manera a priori, pues sería otro mecanismo. Hay dos palabras que utilizaste en la fórmula de la pregunta. Una es la ayuda. Siempre a esa ayuda, soporte, pero la última decisión siempre la tiene el clínico. Y la otra es la documentación. Tenemos que acostumbrarnos y empezar a pensar en cómo vamos a documentar desde el inicio, desde que nos planteamos construir el algoritmo para pasar una auditoría, porque al final si lo queremos poner en producción, al final te tendrá que mantener enmarcado ese
como tiene un producto sanitario, un algoritmo de inteligencia artificial. Así que tenemos que tener metodologías para desde el inicio, no hacer ingeniería inversa luego para documentar, la documentación para poder certificar estos algoritmos y ponerlos en producción. Yo más que respuestas podría plantear más reflexiones al respecto, porque bueno, me parece muy interesante hablar, ¿no?, de la calidad, que es súper importante, pero es verdad que los profesionales también a veces se equivocan. El tema es qué impacto puede tener el que un algoritmo, por ejemplo, desarrollado con inteligencia artificial se equivoque, ¿no? Que es capaz de procesar tantos miles de datos, a cuántas miles de personas puede afectar ese error. Entonces yo creo que ahí viene un poco también el quién se lleva la culpa de ese posible error, que los errores ocurren, ¿no? Por desgracia, pero ocurren. Bien. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Cuestión? Vale. Pues si os parece, damos por finalizada la mesa. Muchísimas gracias a las ponentes, al ponente y a todos vosotros por la asistencia. Muchas gracias.